Ya sea por simple diversión, desarrollo de habilidades, como oráculo o medium, la humanidad ha manipulado desde sus albores conjuntos de naturaleza lúdica. A través de las páginas de este libro daremos un emocionante periplo por la historia, utilizando los juegos de mesa como inusual hilo conductor, a través del cual podrá contemplar su desarrollo en las culturas y civilizaciones en las cuales se acrisolaron, desde los más básicos rudimentos como huesos, semillas, conchas o haces de varillas utilizados como protodados, hasta los más modernos ejemplares con tableros impresos, dados poliédricos, mecánicas complejas y aplicaciones móviles, a la vez que descubre, en forma entretenida y amena, cientos de aspectos curiosos enredados en los más profundos entresijos existentes en la relación entre la humanidad y los juegos de mesa. Este libro ha sido amorosamente elaborado con el objeto de aportar un grano de arena en la tarea de estrechar la brecha que existe en cuanto a la disponibilidad en lengua hispana del conocimiento básico necesario para formar una cultura general sobre los juegos de mesa, que resultará interesante tanto al aficionado como al lector y jugador ocasional. Sean todos bienvenidos a la Ludoteca de Pampala, que en una alianza estratégica con Pampala Press producirá a través de los siguientes 20 episodios un audiolibro sobre la obra Breve Historia de los Juegos de Mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos, de Tomás Horacio María Díaz Borques. Libro que fue publicado en enero de 2023 y para todos a quienes les interese se encuentra disponible a través de Amazon, a través de su servicio de impresión bajo demanda. Pues entonces, aquí vamos. De Tomás Horacio María Díaz Borques, Breve Historia de los Juegos de Mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos. Advertencia. La presente obra no incluye mayores antecedentes sobre juegos o sistemas de juegos basados en plataformas lúdicas estandarizadas, como barajas de cartas tradicionales, juegos de dados y dominós, salvo alguna que otra excepción que sea considerado útil para el propósito del libro, ya que aquellos, en su conjunto, se consideran ajenos al enfoque e interés de este texto, el cual más bien trata sobre el desarrollo histórico de juegos de mesa o sociedad con plataformas independientes. Se lamenta cualquier malentendido al respecto. Asimismo, el lector debe comprender que esta no es una compilación de juegos y sus reglas. Si bien, en algunos casos se habla con cierto detalle sobre las reglas de algún juego mencionado, aquello solo sucede cuando se ha estimado que resulta de importancia en virtud de las connotaciones históricas o culturales. Por lo tanto, en ningún caso, estas deben ser consideradas exhaustivas o rigurosas. Dedicado a Mariela, mi bella y amada esposa, que no juega muy a menudo. Prólogo de la versión primitiva. Concepción, octubre de 2015. Los diferentes procesos históricos suelen desarrollarse de modo alternativamente cíclico y enmarcarse, en términos amplios, dentro de ciertas polaridades naturales o amplitudes pendulares señaladas normalmente por las dos primeras eras o épocas históricas más relevantes y extensas. Es así como los procesos conocidos como Renacimiento y Neoclásico, solo por nombrar dos de los más importantes, nos permiten inequívocamente a la era antigua o clásica, mientras que el barroco y el romántico, por ejemplo, parecen redirigir a la Edad Media, obviamente cada uno con sus respectivas sofisticaciones y connotaciones. Esta tendencia cíclica, característica de los más diversos procesos humanos, posiblemente obedece a nuestras propias características como especie, la cual ha evolucionado a través de una larga espiral de desarrollos, auges y caídas, ciclos en los cuales cada máxima amplitud está marcada por alguna suerte de exceso
degeneración o decadencia que obliga a volver los ojos hacia atrás, revisar los hechos e intentar retomar los valores fundamentales anteriores a la debacle. El típico flujo que forma las mareas entre lo conservador y lo progresista. Actualmente, en el mundo de la afición que rodea los juegos de mesa, se dice que vivimos una edad dorada, como punto culminante de un proceso de desarrollo histórico que comenzó a gestarse durante la segunda mitad del siglo XIX y que avanzaría lenta y algo erráticamente hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se puede hablar con propiedad sobre un desarrollo de los juegos de mesa modernos, cuyo derrotero parece estar señalado por ciertos factores relevantes, como la sofisticación de componentes y mecánicas, la integración de temas concretos y, especialmente, a la individualización y reconocimiento de los creadores y diseñadores de juegos, con la subsecuente explotación del aspecto comercial y la aparición de una industria relacionada, liderada por las editoriales como agentes rectores de todo este proceso, el cual, dentro de un segmento minoritario, se ha mantenido hasta el momento bastante controlado y virtuoso, digamos sano, pero en el cual ya comienzan a advertirse ciertos elementos que permiten vislumbrar algún síntoma de degradación, como podrían serlo la hiperproducción de los componentes, la estanqueidad de ideas nuevas, el esnobismo y las primeras evidencias o atisbos de mala praxis en el aspecto comercial asociado a la industria. En efecto, la llamada Edad Dorada de los juegos de mesa parece señalar la etapa de auge de un siglo del que ya se conoce la etapa siguiente. Tanto así que de a poco se han comenzado a sentir las tendencias revisionistas y la curiosidad por el pasado, el renovado interés por los juegos clásicos e históricos e incluso la predilección por mecánicas más sencillas y depuradas, la abstracción e incluso el minimalismo. Breve historia de los juegos de mesa y su desarrollo en las culturas a través de los tiempos es sin duda un título ambicioso, pero se ha concebido precisamente así para llamar la atención del público, tanto la de los aficionados a los juegos de mesa como la de aquellos que no lo son, con la finalidad de crear interés y constituir una base de conocimiento elemental respecto de este fascinante mundo, y sobre todo para el público hispanoparlante, el cual adolece gravemente de un texto que refunda, de algún modo, el conocimiento existente en cuanto a la historia de los juegos de mesa. Que disfruten del juego. El autor. Prólogo de esta edición. Mar del Plata, diciembre de 2022. En su prólogo a la versión primitiva de Breve Historia de los Juegos de Mesa, 2015, Tomás Horacio María Díaz Borges aludía a los procesos históricos cíclicos en donde a un tiempo de esplendor le seguiría uno de decadencia, para luego regresar a una época dorada y así sucesivamente. Allí intuía que algo de esto también ocurría en el desarrollo histórico de los juegos de mesa. La idea de una edad dorada, que circulaba allá por el año 2015, era una especie de culminación de un proceso histórico que se gesta durante la segunda mitad del siglo XIX y que atraviesa el siglo XX con la aparición de diseños lúdicos precursores de lo que será finalmente el auge de los juegos de mesa modernos en las últimas décadas del siglo pasado y comienzos del nuevo milenio. Tal creencia común parecía difícil de cuestionar en ese momento. Sin embargo, el autor ya sospechaba que la hiperproducción de componentes y el estancamiento de las ideas lúdicas estaba generando tendencias revisionistas que ponían la atención en el pasado de los juegos de mesa, cuyas mecánicas sencillas, minimalistas y depuradas, luego de atravesar siglos e incluso culturas disímiles, se volvían atractivas para el diseñador y aficionado contemporáneo. La actual edición de Breve Historia de los Juegos de Mesa no hace más que ratificar que la época dorada va quedando atrás y que el pasado lejano y también el de mediados del siglo XX pueden iluminar nuevos y desconocidos senderos. Con este marco ideológico de fondo, Díaz inicia su obra aclarando que en ella no trata de escribir en modo de divulgación académica o científica,
aunque se ha esforzado en contrastar y comparar la mayor cantidad de referencias bibliográficas de las mejores disponibles en cada uno de los juegos abordados. Señala que tampoco trata de agobiar al lector contemporáneo con datos, sino que más bien espera que su obra sea un acicate para la curiosidad casual y el bagaje cultural personal. Tales aclaraciones nacen del intento de alejarse de la voracidad crítica de ciertos académicos que usualmente se ocupan de los detalles más minúsculos e insignificantes de una porción del universo mientras pierden de vista la totalidad y complejidad de la realidad misma. Además, breve historia de los juegos de mesa que el lector tiene entre manos está cargada de sutiles intuiciones y especulaciones acerca de cómo los juegos de mesa van evolucionando históricamente, desde juegos donde predomina el factor del azar y se utilizan algún tipo de dados o astrágalos, hasta juegos donde la estrategia lo es todo. En muchos casos, Díaz muestra a los juegos de mesa como emergentes que se vinculan estrechamente a fenómenos sociales, políticos, económicos y bélicos, generando una narrativa interesante para el público en general. Ahora bien, en la historia de los juegos de mesa, como en otras historias de patrimonios inmateriales, los aficionados han tenido un papel relevante tanto como voceros y testigos de las historias como protagonistas. Si bien encontramos que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha jugado con tableros y dados, la historia sistemática de los juegos de mesa solamente es posible encontrarla a partir de la Edad Media. Los antiguos han abordado los juegos de mesa en numerosas ocasiones, en tratados morales, diálogos filosóficos, artes de mar, etc., pero nunca de manera enciclopédica, sistemática y descriptiva. Nada igual encontramos en la antigüedad, como en la innovadora obra del rey español Alfonso X el Sabio, quien escribió, en el siglo XIII, una de las primeras enciclopedias históricas acerca de los juegos de mesa. Él mismo era un aficionado a los juegos y su actitud lúdica representa un giro copernicano frente a la cultura e ideología hegemónica cristiana, que, desde sus orígenes, había condenado los juegos de tablero como prácticas idolátricas, vanas y de origen demoníaco. El libro del ajedrez, Dados y tablas de 1283 es, sin riesgo de exageración, el primer gran esfuerzo en escribir los orígenes, registrar a través de miniaturas y documentar, no siempre exhaustivamente, las reglas y problemas de los juegos de mesa conocidos en Occidente y aquellos que provenían desde Oriente. El interés de Alfonso por la cultura circundante de su tiempo hizo que catalogara aquellos juegos que formaban parte importante tanto de la vida de la nobleza como de las órdenes sociales menos acomodados. Sin proponérselo y al mismo tiempo reconociendo esta deuda lúdica al rey medieval Alfonso X, la obra de Díaz es un remedio ante tantos prejuicios que señalan a la Edad Media como un período oscuro, uniforme e improductivo. Muy al contrario, en esta época se desarrolla quizás uno de los juegos más estratégicos que conocemos en Occidente, el ajedrez, además de otros juegos de la familia Tafel o el ritmomaquia. Si bien Díaz explicita que no se ocupará de los juegos tradicionales de cartas, dados o dominós, realiza algunas excepciones cuando aborda un juego de estirpe alemana de la Baja Edad Media denominado Gluckhaus, y que posee un tablero para realizar apuestas con dados. También cuando ejemplifica nuevas propuestas de juegos de cartas sin la utilización de los naipes tradicionales españoles o ingleses, donde destaca un juego de cartas que resultó ser un gran precursor de muchos juegos contemporáneos, el Uno, de 1971, diseñado por Merle Robbins, y finalmente cuando describe los orígenes de los juegos de cartas coleccionables y particularmente el éxito obtenido por Richard Garfield con su juego Magic: The Gathering, 1993. Díaz señala oportunamente el uso de cartas especiales, pero no coleccionables, dio lugar a una nueva mecánica de juego denominada construcción de mazos, que llega a popularizarse con el juego de mesa Dominion de 2008, ganador del premio Spiel des Jahres, premio al mejor juego en Alemania, en 2009, con el cual se pretendía trasladar la experiencia de la construcción de un mazo desde la etapa prelúdica
donde se compraban cartas coleccionables, hasta la etapa lúdica, permitiendo a los jugadores adquirir cartas como parte del juego. Quizás valga la pena recordar que los naipes, en comparación con los dados o los juegos de tablero, resultan ser una experiencia lúdica muy tardía en la historia de los juegos de mesa. Los naipes entran en Europa en el siglo XIV y se convierten rápidamente en los instrumentos preferidos para los juegos de azar y apuestas, relevando el papel histórico que habían tenido los dados para tales efectos. El contexto contrarreformista católico reaccionó a la expansión de los naipes, generando toda una serie de tratados sobre juegos que estaban dominados por una moral cristiana y en particular por una virtud aristotélico-tomista, que funciona como criterio de demarcación entre aquellos juegos honestos y los que no lo son, la eutrapelia. El filósofo Tomás de Aquino había definido la eutrapelia aristotélica como la virtud del juego, y así había habilitado la posibilidad de pensar algunas formas de juego como no pecaminosas. Mientras, por un lado, los dados encuentran cierta continuidad tanto lúdica como de crítica moral en los sucesores naipes, por otro lado eran desplazados lúdicamente por un juego inventado en India, desarrollado en Persia, expandido en la cultura islámica y luego modificado hasta convertirse en el ajedrez moderno o ajedrez de la dama, en España, de la reina Isabel I de Castilla. Este juego permitía el enfrentamiento simétrico sin azar e información perfecta. Es de notar que este fue la vía occidental por donde evolucionó el antiguo juego indio conocido como chaturanga, mientras que la línea oriental evolucionó desde Persia a China, Japón y Corea, dando lugar a juegos como el xiangqi, el shogi, conocidos como el ajedrez chino y el ajedrez nipón respectivamente. A finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI, siguiendo la fiebre ajedrecística que había despertado el ajedrez moderno, una gran cantidad de tratados aportan nociones históricas del juego, pero sobre todo explican reglas y analizan problemas y aspectos técnicos. El ajedrecista español Luis Ramírez de Lucena escribe Repetición de amores y arte de ajedrez con 150 juegos de partido en 1497. El ajedrecista portugués Pedro Damiano escribe que este libro da impare giocare a Sachi et die ili partiti en 1512, y el sacerdote español Ruiz López de Segura escribe el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez en 1561. Al espíritu aficionado de la Edad Media le sobrevino otro de carácter científico y moderno. Los académicos no tardaron en tomar la posta en lo que respecta a la investigación de la historia de los juegos de mesa. 3 británicos destacaron en este rubro y realizaron compilaciones sobre juegos de mesa. Charles Cotton, en su obra The Complete Gamester de 1674, describe cómo jugar al billar, a los bolos y al ajedrez, además de otros juegos de cartas y dados. Luego, Thomas Hyde publica De Ludis Orientalibus Libri Duo, Historia Nerdi Ludi, hoc est dicere trunculorum cum quis busdam aliis, en 1694, donde describe juegos orientales como el Go, juego que a diferencia del ajedrez, se debe rodear al adversario ganando territorio en lugar de eliminarlo. Y finalmente, Edmund Hoyle escribe 2 obras sobre juegos específicos, A Short Treatise of the Game of Whist, en 1743, y A Short Treatise of the Game of Backgammon, en 1743. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, el auge del positivismo y del empirismo lógico hace improbable que la historia de los juegos de mesa volviera a manos de aficionados interesados en leyendas y mitos. Sin embargo, Harold Murray, un inspector de escuelas, aunque también hijo del creador del Oxford English Dictionary, escribió una obra que hasta la fecha es referencia y autoridad sobre la historia del ajedrez, A History of Chess, en 1913, la cual procedió otra obra del mismo autor y de mayor alcance, denominada
A History of Board Game Other Than Chess, en 1954, que se convirtió también en autoridad. Murray era un aficionado al ajedrez y de la historia de los juegos de mesa, pero no era el único. Un cirujano de Newcastle, R.C. Bell, escribía otra obra pronto convertida en un clásico, Board and Table Games from Many Civilizations, en 1965. La gran afición de Bell lo llevó a construir réplicas de juegos de mesa antiguos y a tener una gran colección. La emergencia de toda esta literatura durante la primera mitad del siglo XX estuvo acompañada por el surgimiento de nuevos juegos de mesa. Estos deben su impulso a los recursos industriales decimonónicos que, sumados a la aparición de nuevas mecánicas, el mejoramiento del atractivo físico, la llegada masiva al público y la reducción de precios, posibilitaron la expansión de los aquí denominados juegos de mesa premodernos. Monopoly, 1934, Cluedo, 1944, Stratego, 1947, Scrabble, 1948 y Risk, 1956. Son algunos de ellos que también presentaron variantes autóctonas, por ejemplo en Argentina, donde El Estanciero, de 1937, resultó ser la versión del Monopoly, y el TEG, Táctica y Estrategia de la Guerra, de 1978, la versión del Risk. Desde el siglo XIX, las principales compañías buscaron insertar los juegos de mesa en los entornos familiares, contribuyendo a consolidar la identificación ideológica entre el juego y la niñez. En consecuencia, los juegos de mesa se convirtieron en cosa de niños igual que un juguete. Durante los años 1960 y 1970, sin embargo, la afición por los juegos de temática medieval fantástico emerge como una posibilidad para los adultos de jugar una historia que era imposible de vivir en la sociedad moderna y capitalista. Quizás como una derivación de los juegos de guerra o wargames del siglo XIX, utilizados para el entrenamiento militar, surge el juego de rol Dungeons and Dragons, 1974, y con él un nuevo nicho, el mundo de los geeks. Un mundo todavía sin internet vinculado a los cómics, los juegos de rol y en menor medida a los juegos de mesa. Por el mismo tiempo se destacan diseñadores norteamericanos como Alex Randolph, quien fuera una figura clave para el reconocimiento comercial de la autoría de los juegos de mesa, Robert Abbott, quien diseñara dos joyas lúdicas con mecánicas innovadoras, como Eleusis y Confusion, y especialmente Sid Sackson, quien durante los años 1960 y 1980 inventa juegos como Focus, ganador del premio Spiel des Jahres en 1981, Acquire, 1964 y Can't Stop, 1980. Todos ellos serán precursores de un nuevo tipo de experiencia lúdica, la de los eurojuegos. En particular, los juegos de Sackson amplían el horizonte lúdico al caer en la Alemania post-Segunda Guerra Mundial, haciendo que fuera posible la construcción de juegos no conflictivos, con mecánicas originales capaces de reunir a las familias sin reducir la idea de juego de mesa al mundo de la niñez. Posteriormente, los eurojuegos se orientarán exclusivamente a un público adulto y especializado. En este sentido, Díaz arroja una hipótesis explicativa sociológica. Los roleros de los años 1980 y 1990, que entonces disponían de tiempo libre como para leer grandes reglamentos e historias de fantasía medieval, en el año 2000 requerían otro tipo de juegos más breves frente a sus ocupaciones familiares y laborales. Por lo tanto, dice el autor, estos viejos roleros son prepulsores de los denominados eurojuegos. Entre los años 1970 y 1980 también encontramos otra tendencia de diseño de juegos de mesa temáticos con muchos componentes y de mecánicas menos elegantes que las de los eurojuegos, que tienen una buena recepción sobre todo en Estados Unidos. Se acuñó el término peyorativo Ameritrash o basura americana, que en muchas ocasiones se identifica con los juegos temáticos, pero que de a poco irá convirtiéndose en un término más positivo y descriptivo. Un juego Ameritrash
Es un juego donde el tema tiene una incidencia fundamental y mayor que la mecánica, las reglas y cualquier otro elemento del juego, donde se desarrollan narrativas con reglas sensibles a excepciones y donde en ocasiones el azar tiene un papel relevante en el desarrollo. Un juego icónico de los Ameritrash ha sido el Hero Quest de 1989. En estas relaciones siempre complejas entre los eurojuegos y los Ameritrash, nacen los juegos de mesa modernos, entre los años 1980 y 2000, con una serie de diseñadores como Wolfgang Kramer, Klaus Teuber, Rainer Knizia, Alan R. Moon y Bruno Faidutti. Los colonos de Catán, de 1995, de Klaus Teuber, marcará un hito en la historia de los juegos de mesa modernos, permitiendo la difusión de los mismos fuera de Alemania y fijando aún más la identificación de estos juegos con el público adulto. La explosión de los juegos de mesa modernos coincide temporalmente con los inicios de la investigación sistemática y académica sobre los juegos de mesa. En los años 1990, el asiriólogo, filólogo y curador Irving Finkel organiza una pequeña exhibición en el Museo Británico con motivo de sus investigaciones en tablillas cuneiformes que contenían las reglas de, quizás, uno de los juegos de tablero más antiguos de la humanidad, el juego real de Ur. Finkel había descubierto su amor por los juegos de mesa, especialmente los antiguos, en una visita realizada a la casa del señor Bell, donde éste le había enseñado su colección privada. La exhibición llevada a cabo por Finkel en el Museo Británico durante los años 1990 había inaugurado, sin saberlo, una tradición de encuentros y la consolidación de una de las comunidades científicas más prolíficas e importantes hasta el día de hoy en el estudio y la investigación histórica y antropológica de juegos de mesa, tanto antiguos como modernos. Junto a Finkel, figuras como David Parlett, autor de The Oxford History of Board Games de 1999, y a la vez creador del juego de mesa moderno La Liebre y la Tortuga de 1973, ganador del premio Spiel des Jahres de 1979, y también Ulrich Schadler, investigador y director del Museo Suizo del Juego, han contribuido a la ampliación del conocimiento sobre la historia de los juegos de mesa. Hasta la fecha, sus resultados y exposiciones se publican en la revista académica Board Game Studies. Aunque desde los años 1990 el mundo académico pareció tomar la posta en lo relativo a la investigación en la historia de los juegos de mesa, los aficionados nunca dejaron de hacer lo que siempre supieron hacer: recuperar del olvido los juegos de mesa que ha jugado la humanidad. Y en este asunto anda nuestro autor, Tomás Díaz, un aficionado proveniente de un mundo normalmente considerado lejano de lo académico, el de los cuarteles. Díaz es oficial en el ejército de su país y su obra es una verdadera oportunidad para nosotros, lectores hispanohablantes, que contamos con escasísimo material bibliográfico sobre la historia de los juegos de mesa en lengua española. Con esta nueva edición, Díaz vuelve a la carga con una obra corregida a partir de las críticas no siempre amables de los académicos, aquellos que no supieron proporcionar un trabajo de tan largo aliento como el que prologamos. Nosotros, otros académicos, sin embargo, nos alegramos de poder recibir esta bella obra enciclopédica de nuestro hermano chileno. Nicolás Martínez Sáez, doctor en Filosofía. Introducción. ¿No ves esa angosta vereda cubierta de espinos y zarzas? Esa es la vereda del bien, aunque pocos vengan por ella. ¿Y ves ese ancho camino que cruza los campos de lirios? Por él se camina hacia el vicio, aunque algunos digan que al paraíso. ¿Y aquel bello sendero, el que serpentea entre pinos y helechos? Va al famoso país de fantasía, donde tú y yo iremos esta noche. John Ronald Reuel Tolkien. El juego, como actividad humana en sí misma, corresponde a la acción de ejercitar, dentro de un medio controlado, los diferentes aspectos que el individuo requiere dentro de su formación más básica, como puede serlo el desarrollo intelectual,
y las motricidades fina y gruesa, y más tarde la complementación de todo eso para crear competencias más complejas, derivadas todas de las necesidades como especie en el plano general y en su propia participación individual dentro de su comunidad en lo particular. Es por eso que los juegos físicos de la infancia enseñan a desplazarse, a esconderse, a buscar, a caer, a luchar, a liderar. Es posible encontrar su referencia incluso en el aprendizaje lúdico de los cachorros, que les enseña a desenvolverse en un mundo salvaje que normalmente les es hostil. Posteriormente, y desde los albores de la raza humana, los individuos han sentido la necesidad de realizar una actividad lúdica más sofisticada, deducida de su rol como especie dominante e inteligente, con una capacidad de raciocinio más evolucionada y compleja. El juego es más viejo que la cultura, menciona Johann Huizinga nada más comenzar una de sus más notables obras, Homo Ludens. Este historiador y filósofo holandés pretendió, a través de dicho extenso escrito, sentar las bases para consolidar una nueva denominación para la especie humana, ya que la de Homo Ludens, hombre que juega, dado que estimaba insuficiente aquella acuñada por Linneo del Homo sapiens, comparada con la esencia y significación del juego como fenómeno cultural humano. Cuando las primeras comunidades descubrieron la importancia de su situación geográfica y desarrollaron las técnicas de agricultura y ganadería, debió de haberse sucedido que por el abandono de las antiguas prácticas de la vida nómada, la caza y la recolección, se produjo una mayor disponibilidad de tiempo libre, útil para el desarrollo de otras competencias hasta entonces menos holladas, las que iban a requerir de un medio más sofisticado para su desarrollo y aquilatamiento, habilidades como la sociabilización y el intelecto, que luego darían paso a la administración, la ciencia y el arte. Aquella necesidad es la que sin duda debe haber dado cabida a la aparición de constructos de ensayo lúdico cada vez más complejos que aquellos meramente físicos, los cuales, a la vez de otorgar solaz durante los momentos de ocio, pudieran promover y desarrollar las nuevas capacidades de la especie, como podrían serlo la percepción y conciencia del paso de las estaciones, el conocimiento geográfico, el estudio del firmamento, el cultivo de la tierra, la alfarería, la construcción de herramientas, el conflicto y tantas otras. Es en aquel escenario donde deben de haber surgido los primeros antecedentes de juegos de mesa, más bien rudimentos lúdicos, reproducciones abstractas de los más diversos fenómenos que sucedían alrededor de los primeros asentamientos humanos. Pero la ejercitación de conductas a través de la abstracción y dentro de un contexto controlado no fue la única raíz de los juegos de mesa. Existió otra, igualmente trascendente, pero de índole mística, espiritual o misteriosa si se prefiere: el origen de los juegos como oráculos o como medium. La espiritualidad y la existencia de un mundo más allá de la existencia terrenal ha sido un concepto que nos acompaña desde los inicios de la especie, en forma inseparable, y el deseo de desentrañar los misterios de dicho mundo fuera de nuestro alcance, o poder mirar a través de los velos del destino, ha sido desde siempre una constante de la psique humana, tanto como el anhelo de volar como las aves. En ese orden de cosas, en prácticamente todas las sociedades y civilizaciones, los ha habido quienes han pretendido poder desentrañar aquellos misterios y ponerlos al alcance de nuestro entendimiento. Al respecto, los eventos azarosos y los simbolismos han representado los elementos predilectos para interpretar a través de ellos los hados del destino y la elusiva voz de los espíritus y deidades. Los antiguos oráculos solían recurrir al lanzamiento desordenado de huesos, hojas, semillas, varillas, guijarros o conchas marinas como recursos para visualizar eventos futuros, práctica de la cual devino el uso de estos como protodados para la generación de valores aleatorios, dables, como se verá más adelante, para el juego y las apuestas. De los huesos astrágalos proviene el juego de las tabas y posteriormente los dados poliédricos manufacturados.
De los haces de varillas proviene el juego de los palillos chinos, o mikado, y también de los dados binarios utilizados en multitud de juegos ancestrales. De las conchas de cauríes provienen otros dados binarios, utilizados tradicionalmente en juegos de la India y de África. Asimismo, es posible establecer correlaciones de índole mística en el uso de las cartas, tanto por sus simbolismos como por el azar que ofrecen al ser barajadas. Basta mencionar que los arcanos menores de las cartas del tarot son, en esencia, el naipe español. Es por eso que las referencias a juegos de mesa en la civilización parecen fundirse con la historia misma de la humanidad, al menos desde que se tuvo capacidad intelectual y habilidad suficiente para manipular y construir componentes, a la vez de asimilar y manejar reglas asociadas a aquellos, en convención con otros individuos. El conjunto de componentes de índole lúdica más antiguo que se conoce, confirmado a través de un legajo de reglas asociadas, fue encontrado en las cercanías de la ancestral ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, actualmente Irak. El hallazgo se realizó en 1920 como parte de la expedición de Sir Leonard Woolley en el complejo arqueológico conocido como las Tumbas Reales de Ur. En total se encontraron 2 conjuntos lúdicos, de los cuales uno se conserva en el Museo Británico. Las dataciones realizadas por los expertos sitúan la pieza como perteneciente a la primera dinastía de Ur, anterior al año 2600 a.C. El juego se conoce en la actualidad como Juego Real de Ur. No obstante, pese a que al no existir evidencia de un conjunto físico completo y reglas anteriores al del Juego Real de Ur, se entiende que podría haber habido otros juegos tanto o más antiguos. Uno de aquellos probables es conocido como Senet, cuya evidencia de mayor data ha sido recogida desde el Antiguo Egipto, específicamente de una pintura mural en el hallazgo arqueológico conocido como la tumba de Gezi, perteneciente a la tercera dinastía, a partir del año 2700 a.C. También existen otras referencias más modernas y famosas, como una pintura de la reina Nefertari, la esposa de Ramsés II el Grande, o los 4 conjuntos completos hallados en 1922 por la expedición de Howard Carter en la tumba de Tutankamón. Los ejemplos anteriores pertenecen solo a las 2 referencias más pretéritas que se tienen sobre juegos de mesa. Sin embargo, también es posible recoger antecedentes de la presencia de este tipo de divertimentos en las más variadas latitudes y períodos históricos. Tanto así que el filósofo de la Grecia clásica, Platón, atribuía la invención de este tipo de juegos al dios egipcio Tot, quien, curiosamente, compartía varias características comunes con el dios Hermes Apolo del panteón greco-romano. Desde la misma Grecia antigua, se tienen referencias de un juego llamado Peteia, el cual debió haber sido similar a las damas actuales, de acuerdo con las traducciones modernas de las obras de Homero. Cita textual: allí encontró a los nobles visitantes sentados sobre las pieles del ganado que habían abatido y devorado, y jugaban a las damas frente a la casa. Homero, la Odisea, siglo VIII a.C. Claramente, la traducción moderna sustituyó el término original Peteia para hacer el texto comprensible a los lectores modernos. Lamentablemente, las referencias de los juegos que se practicaron en la Grecia antigua resultan muy confusas e inextricables. Además de la cita homérica anterior, Platón menciona en su diálogo La República la existencia de 2 juegos de mesas, la Peteia ya mencionada y otro llamado Cubeia, el cual se cree que podría haber sido un juego de carreras precedente del backgammon moderno. Por otra parte, el lexicógrafo alejandrino del siglo II, Julio Pollux, enlistó 3 juegos: polis o poleis, aparentemente la misma Peteia; diagramismos, del cual se sabe prácticamente nada; y pentagramai, que se piensa podría estar emparentado con el Cubeia o ser el mismo, y por extensión con el Ludus Duodecim Scripta de los romanos. No obstante, de acuerdo con una de las conclusiones a las que llega Roland G. Austin en su trabajo Juegos de mesa griegos,
La oscuridad de toda esta evidencia es impenetrable. No obstante, y como se ha insinuado, se cree que de la petella de los griegos habría evolucionado el ludus latrunculorum, o juego del ladrón de los romanos, que posteriormente, durante la Edad Media, daría origen a una gran variedad de juegos conocidos genéricamente como Tafel, los cuales proliferaron bastante en la Europa germánica y nórdica a partir del siglo IV y hasta su declive entre los siglos XI y XIV, a causa de la llegada del ajedrez, traído por los árabes y que a su vez descendía de otros juegos de estirpe oriental, con raíz en el chaturanga de la India, cuya referencia más antigua se creía inscrita en el Majábharata, uno de los textos épicos religiosos más importantes del hinduismo, el cual proviene desde el siglo III a.C., teoría que posteriormente se enmendó a favor de otra sobre un origen menos ancestral, pero aún así respetablemente antiguo. Junto al ludus latrunculorum, los romanos solían jugar a otro juego llamado tábula, el cual también es conocido en el Medio Oriente con el nombre de nard, y que sería el antecesor del backgammon de la actualidad. Hay quienes, inclusive, establecen que existe una línea evolutiva desde el juego real de Ur hasta el backgammon moderno. Paralelamente, el desarrollo de los juegos Tafel durante la Edad Media, apareció otro tipo de juegos de estirpe nórdica, pero arraigados también a los vestigios del Imperio Romano, conocidos como molinos o danzas, de los cuales el más conocido era la danza o molino de 9 piezas, o Nine Men's Morris, por su nombre en inglés. Regresando al chaturanga indio, de él surgió asimismo el chatrang en Persia, que luego, y a través de los árabes, llegaría hasta Europa y el lejano Oriente, donde acabaría convirtiéndose en el juego del ajedrez para Occidente y el xiangqi en China. Como puede apreciarse, del mismo modo que sucedió con la escritura y muchos otros elementos culturales relevantes, los juegos de mesa se manifiestan en forma independiente en diversos lugares del globo y luego viajan y se mezclan con otros, dando origen a diversas ramificaciones que luego irán dando origen a una inmensa mayoría de los juegos que se conocen hoy en día. Además de los juegos ya mencionados, existen también muchos otros históricos que por diversos motivos, en lugar de expandirse y fusionarse con otros, se mantuvieron restringidos dentro de ciertas zonas geográficas, llegando a ser, a día de hoy, referencias culturales de sus respectivos lugares de origen. Es así como en África es posible rastrear la familia de juegos llamado Kala, cuyos registros históricos más tempranos es posible hallarlos en Etiopía y los cuales posiblemente representan los primeros juegos de estrategia conocidos. Asimismo, al otro lado del mundo, en lo que hoy es Oceanía, es posible encontrar juegos como el Mutorere, de Nueva Zelanda, o el Surakarta en la isla de Java, al igual que en otras locaciones tanto o más exóticas, como por ejemplo el Bagchal en Nepal, el Fanorona en Madagascar y el Awith Laknanai en las tribus de América del Norte y el Yoté en el África subsahariano, solo por mencionar algunos. El mismo y archipopular juego del ludo, o parchís, proviene de otro juego de origen indio llamado pachisi, el cual podría remontarse aproximadamente al año 500 a.C., y que en tal caso sería contemporáneo con el príncipe Siddhartha Gautama, Buda, a cuya divinidad la tradición atribuye el curioso galardón de haber definido el primer catálogo de juegos, aunque se trata de un honor un tanto discutible, si su divinidad lo permite, dado que en realidad consistía en un listado que, a decir de él, eran juegos de los que el hombre convertido debería mantenerse lejos. Esta es, en consecuencia, la primera censura lúdica, la cual incluía, entre otros, juegos con tableros de 8 o 10 filas y juegos de lanzar dados, según se registró años más tarde en volúmenes como Tipitaka, Vinaya Pitaka y Suya Gadamagama, textos de naturaleza sagrada o religiosa escritos entre los siglos IV y III a.C. Lamentablemente no se saben los motivos por los cuales esos juegos figuraban en dicho listado, aunque presumiblemente fue una manera de mitigar el efecto de la natural tendencia humana de apostar.
dando un salto gigantesco e imaginario a través de los tiempos, más adelante en la historia puede encontrarse el juego de la oca, cuyo origen resulta extrañamente difuso y se ha atribuido a raíces tan dispares como el asedio de la ciudad de Troya por parte de los griegos, o la custodia de las rutas de peregrinación por parte de los caballeros templarios y su relación con el Camino de Santiago, o la Florencia de los Medici durante la época del Renacimiento, pero que independientemente de su origen, señala, casi sin dudas, la proliferación de los juegos de recorrido con tablero impreso y con motor de dados, hasta la aparición de The Landlord's Game, o el juego del terrateniente, en 1904, el cual, a través de un proceso bastante interesante, incluso escabroso, luego se convertiría en el actual y mundialmente famoso Monopoly, juego que junto a otros que seleccionadamente serán explotados comercialmente por los grandes consorcios jugueteros surgidos a partir de mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, más la influencia de ciertos juegos nacidos desde el corazón de las simulaciones de guerra celebradas por los estados mayores militares, modernizados por la influencia del general prusiano Karl von Clausewitz, serán los precursores, entre otros, de lo que en la actualidad llamamos juegos de mesa modernos, y de sus distintas escuelas, la alemana europea, la temática y la abstracta, de las cuales surgen la gran mayoría de los distintos juegos de mesa que se desarrollan hoy en día, además de los mismos wargames, juegos de guerra, juegos de rol, juegos de cartas no tradicionales y tantos otros. Trazar una línea o árbol evolutivo referente a juegos de mesa en la historia humana resulta un ejercicio prácticamente imposible de realizar, incluso en los términos más generales posibles, en gran medida debido a la enorme cantidad de influencias de las cuales estos se han ido desarrollando y las muy diversas clasificaciones que se les puede otorgar, dada su data, origen, naturaleza, componentes, mecánica y cantidad de jugadores, entre otras características que, en muchos casos, no siempre están lo suficientemente clarificadas o establecidas, ya sea por ser conceptos incipientes, o por no existir constancias históricas suficientes, o por ser éstas demasiado subjetivas. Del mismo modo, la estructura que se ha pretendido dar a este estudio, dividido en 6 capítulos, más algunos apéndices, obedece a un esfuerzo que, necesariamente, y en más de una ocasión, podría resultar inoficioso o incluso incoherente, por lo cual se solicita de antemano al lector las más sinceras disculpas. En términos generales, los juegos históricos aquí presentados se han agrupado, en un primer orden, dentro de las regiones histórico-culturales más relevantes dentro del contexto histórico mundial, y dentro de estas, cada vez que se ha podido, se han agrupado en familias con características comunes, intentando, a su vez, respetar el origen temporal estimado de cada uno. De manera similar, muchos juegos y familias completas de estos escapan a cualquiera de los grupos o clasificaciones antes mencionados, y a través de la historia surgen o influencian a otros ejemplares o familias en diversas partes y épocas del globo, como puede serlo el caso del ajedrez moderno, que como ya se ha mencionado, parece ser parte de una familia que se inicia con un juego probablemente indio, el cual luego se ramificó a través del chatrang del Imperio Persa, tanto por una rama occidental de juegos, primero medieval y luego moderna, y también por otra rama oriental que a su vez dio origen a múltiples variedades locales del juego, cada cual con interés y tradición propia. Es más, actualmente han surgido a través de una suerte de generación espontánea una multitud de juegos abstractos que recogen sus fundamentos desde la tradición del ajedrez, como por mencionar solo algunos, Epaminondas, que se juega exclusivamente con peones y falanges formadas con estos, Arimaa, que constituye una muy elegante sofisticación de las reglas y tema del ajedrez, Artaban, que se juega con dados en lugar de piezas, y Four Fronts, una interesantísima versión que en cierto modo revive las polémicas versiones históricas del chaturanga y otros ajedrezes para 4 jugadores. O Paco Saco, ajedrez de la paz en esperanto, una curiosa versión del ajedrez tradicional en la cual
las piezas, en lugar de capturarse, se abrazan. Con el objeto de establecer un ordenamiento lo más adecuado posible para el estudio de los diversos ejemplares lúdicos que serán repasados a lo largo de las páginas siguientes, se ha elaborado en consecuencia la siguiente organización del texto por capítulos temáticos. En el capítulo primero se han incluido juegos históricos que se circunscriben a la tradición cultural occidental, considerando las principales civilizaciones de la antigüedad, surgidas desde la región cultural conocida como el Creciente Fértil, pasando por las civilizaciones clásicas de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Luego por algunos desarrollos lúdicos importantes de la Edad Media en Europa y finalmente algunos ejemplares interesantes surgidos desde el Renacimiento hasta los años previos a la era industrial. En el capítulo segundo se ha recogido la ludología histórica de la tradición cultural oriental, enfocada en la región geográfica que hoy representan la India y Nepal, China, Mongolia, el sudeste asiático en la parte continental de la península Indochina, la península de Corea y las islas del Japón, es decir, la vasta zona conocida como el Lejano Oriente. El capítulo tercero habla sobre algunos juegos y familias de estos que por motivos de aislamiento geográfico histórico, las tradiciones culturales en que se desarrollaron quedaron separadas de los núcleos anteriores, como lo son la América precolombina, las islas del Mar del Sur y aquella África no egipcia, conformada por los múltiples reinos naturales y tribales de las áreas sahariana, subsahariana y meridional del continente. El capítulo cuarto está dedicado a la historia del ajedrez y a la familia de juegos alrededor de él, más otros juegos de dameros relacionados. El capítulo quinto está dedicado a los juegos de rodear orientales, como el Weiqi, el Baduk y fundamentalmente el Go, ese otro gigante del mundo de los juegos de mesa, pero un tanto desconocido en Occidente. En el capítulo sexto se desarrolla el tema de los juegos de mesa en términos globalizados, desde la industrialización hasta la actualidad, enfocando en la generación de los juegos de mesa modernos, las actuales escuelas de diseño, sus influencias, sus precursores y el mundo de la afición alrededor de estos juegos. Por último, los apéndices, en donde se incluye información adicional sobre las fuentes y referencias utilizadas para la redacción de este libro y algunos otros antecedentes que pueden resultar de interés para el lector. Asimismo, se ha incluido un ameno diccionario de argot lúdico solo en la versión física del libro, el cual, por sí solo, vale la pena revisar. Antes de comenzar nuestro sesgado periplo por la historia, quizás sería conveniente detenernos un poco más para fijar aquel, nuestro objeto de sesgo, y para tal efecto cabe hacerse la pregunta obvia: ¿y qué es exactamente un juego de mesa? Sin duda se trata de uno de aquellos conceptos ambiguos y resbaladizos, dado que etiqueta un universo de múltiples, aunque no necesariamente semejantes, subconjuntos, un reino en el que por algún extraño motivo, junto al ajedrez, los dominós y las damas, conviven otros miles de ejemplares, algunos tan meritorios como los recién mencionados, pero también algunos otros que rozan peligrosamente conceptos como el juguete, el rompecabezas o el puzzle, como sucede con ejemplares como Jenga, Operando, Croquinole, Carrum e incluso Pesca Loca, pero en el que paradójicamente no se encuentran invitados otros tantos como Torres de Hanoi, el futbolín, Taca-Taca o Metegol, el billar, el cub o el tenis de mesa, solo por mencionar algunos. El mismo concepto de juego de mesa resulta voluble, antojadizo y discrecional en ocasiones. Actualmente es el más utilizado en el habla hispana y también en el habla itálica, gioco de tavolo. Pero no siempre ha sido así. Sin ir más lejos, recuerdo que, durante mi niñez, allá a mediados de los años 80, al menos en Chile se hablaba preferentemente de juegos de salón, término que se parece al de jeux de société, juegos de sociedad que utilizan los francoparlantes. También se utiliza bastante el de juegos de tablero, que para los angloparlantes representa el estándar, board games,
aunque últimamente ha ganado espacio el término tabletop. Al igual que en el portugués, jogo de tabuleiro, término que aparentemente también podría tener un componente social. Del mismo modo, actualmente ha ido ganando relevancia el concepto de juegos de autor, como una forma de reconocer el oficio de autor, creador o diseñador de juegos de mesa, cuyo surgimiento es relativamente reciente, principalmente desde la aparición de los juegos de estilo alemán. No obstante, este concepto deja fuera una innumerable cantidad de ejemplares históricos surgidos de manera espontánea o cuya autoría se ha perdido en la noche de los tiempos, varios de los cuales serán mencionados con mayor o menor detalle a lo largo de estas páginas, aunque no los suficientes probablemente. Como puede observarse, no se trata de un concepto fácil de definir, quizás por su amplitud y diversidad, pero también por tratarse de un aspecto cultural que ha sido permanentemente relegado al ámbito de lo pueril, y cuyo estudio lo debemos en tanto a esfuerzos normalmente aislados, muchas veces incomprendidos y casi siempre bizarros, en su excepcionalidad. En uno de sus ensayos, el profesor John Ronald Reuel Tolkien realizó un análisis sobre una situación similar que ocurre con los relatos de fantasía tradicionales, conocidos como los cuentos de hadas, llegando a conclusiones parecidas a estas, pero, claro está, redactadas bastante más magistralmente. Cita textual. ¿Qué es un cuento de hadas? En vano acudiréis, en este caso, al Oxford English Dictionary. Dado que para el concepto de juego de mesa, o cualquiera de sus equivalentes, tampoco existe una definición que logre satisfacer aceptablemente una revisión más o menos acuciosa de su ámbito de aplicación, me he permitido esbozar la siguiente, la cual estimo reúne los elementos y variables necesarios para cubrir al menos una parte importante de este vasto universo. Un juego de mesa es un conjunto íntegro y sistémico de elementos físicos, abstractos o virtuales, ideados, creados, manufacturados o fabricados con la finalidad de ser utilizados como plataforma de juego única o diversa, dentro de un contexto lúdico relativamente cerrado, preferentemente sobre una mesa o superficie similar, por parte de una o más personas convocadas bajo un cuerpo normativo relativamente estricto, razonablemente divertido, idealmente rejugable y que proponga cierta exigencia dada por las interacciones entre los jugadores y los componentes, pero que no requiera necesariamente de una especialización intelectual o técnica ni de esfuerzo físico equiparable al de un deporte o juego físico. Finalmente, se quiere hacer presente que la confección de este libro obedece a un esfuerzo más bien oficioso que académicamente riguroso o exhaustivo. En tal sentido, aunque la totalidad de la información aquí volcada, en su inmensa mayoría obtenida desde fuentes disponibles de manera abierta, ha sido contrastada y corroborada con la mayor cantidad de referencias posibles. Existen casos en que éstas resultan tan escasas, o por el contrario, tan diversas o disímiles unas de otras, que pese a la buena fe puesta en todas ellas, resulta imposible avalar en forma definitiva la solidez o exactitud de cada una. Asimismo, el adjetivo breve que encabeza el título constituye a la vez una declaración de intenciones, en el sentido que no se trata de una obra de divulgación académica o científica, y probablemente sería poco aconsejable utilizarla como referencia con ese fin, sino que pretende ser un acicate para la curiosidad casual y el bagaje cultural personal, interesante de leer tanto selectiva como linealmente, sin que cause ese agobio tan común en aquellos textos más pretenciosos que sí han sido referencias para este. En tal sentido, quisiera suscribir el mismo espíritu declarado por el profesor y físico teórico Stephen William Hawking en los agradecimientos de su libro Historia del Tiempo, donde menciona que alguien le dijo que cada ecuación que incluyera reduciría las ventas a la mitad. Pues bien,
Con ese espíritu he intentado dejar fuera la mayor cantidad de antecedentes tediosos y demasiado académicos que puedan agobiar al lector, aunque sí he incluido alguna ecuación, pero nada que tenga que ver, al menos directamente, con aquella en la cual la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Asimismo, el adjetivo breve también infiere un formato que, forzosamente, obliga a dejar muchísimos juegos de lado, quedando incluidos dentro de la presente obra, ya sea reseñados con mayor o menor extensión, o meramente mencionados, en el peor de los casos, una cantidad sumamente limitada de ejemplares, definida con el criterio más objetivo posible, considerando lo subjetivas que resultan todas estas cuestiones. Se espera, en tanto, no ofender ni molestar a nadie con la selección resultante.